natural en el ser humano como el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Porque todos finalmente terminamos factorizando en nuestra cotidianidad y para eso no necesitamos llegar a tercero medio o segundo, ¿cómo sería? En mi época estoy hablando, ¿no? O no sé, tercero o cuarto de secundaria, que sería en este contexto actual. Entonces, ahí decíamos que el álgebra, por ejemplo, era importante. Pero ojo, para quienes han estudiado el álgebra, se darán cuenta que en el álgebra hay esta famosa factorización de 10 tipos, que de las cuales, pues en la experiencia también muchos nos hemos dado cuenta que basta una o dos tipos de factorizaciones que son las que te sacan de todos los aprietos en la vida. Y así pasa con todas las áreas. Entonces, la pregunta siguiente era, ya les decía yo, bueno, imagínense álgebra, y entonces, si el álgebra lo vemos en secundaria, ¿para qué lo vemos en el, ¿cómo se llama ahora? En el preuniversitario. ¿Y para qué vemos en el estudio de grado? Es decir, en el nivel ya de licenciaturas. ¿Para qué se estudia otra vez? 3 veces álgebra. Y es la misma álgebra, ni siquiera es otra. De hecho, hasta los mismos ejercicios en algún momento llegan a ser repetitivos. Y muchos de ellos decían, bueno, es que el álgebra es importante, pero ¿para qué? Entonces aquí viene el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el álgebra? Y entonces ellos decían, bueno, el álgebra es importante porque es la base del cálculo 1. Ok. Si el cálculo 1, o mejor dicho, si el álgebra es la base del cálculo 1, entonces, ¿para qué se estudia cálculo 1? ¿O por qué sería, no es cierto? ¿Por qué se estudia cálculo 1? Y entonces ellos empiezan a preguntar otra vez, a ver, es que el cálculo no es requisito o prerequisito para cálculo 2. Ok. ¿Y para qué o por qué se estudia cálculo 2? Dice, no, pero es que sin cálculo 2 uno uno no pasa pues cálculo 3, dice, ¿no? Ok. ¿Y para qué sirve pues, el cálculo 3? ¿Y por qué se estudia pues, cálculo 3? Dice, es que sin eso no se puede ver las series específicas en cada área, etcétera. Muy bien. ¿Y esas series para qué sirven? ¿O por qué se las enseña? Entonces, una de las últimas respuestas que ya me dieron, por eso les digo, a ver, son este método del 5 porque es muy interesante, se puede aplicar en todas las áreas. Es una metodología de análisis de fallas en la industria, que yo lo apliqué en este proceso de análisis de currículas. Entonces, dices, ¿por qué entonces uno estudia tanta locura de matemáticas? ¿Cuál es el propósito, no es cierto? Y ellos dicen, es que en realidad la mente tiene que ser amplia, tiene que abstraer, tiene que profundizar su análisis, etcétera. Esta es respuesta que siempre uno termina escuchando en este tipo de situaciones. Entonces yo les digo, si vamos a profundizar tanto la matemática y hemos estado haciéndola, de hecho, desde casi cuando empezó la universidad en este país, ¿por qué somos un país tan retrasado? ¿Por qué no podemos diseñar ese teleférico del que hemos hablado la otra vez, no es cierto? Y entonces aquí viene un problema del diseño curricular y de cómo eso no está orientado hacia un perfil profesional. Es decir, le han dicho, este es un profesional de X formación y bueno, por tanto, tiene que masacrarse y tiene que atravesar toda esta barrera de obstáculos que se llama las matemáticas profundas, infinitesimales. ¿Para qué? Para que al final, cuando llegue al final, se sienta como ese Rambo que ha atravesado la selva del Vietnam y diga, pues yo soy un soldado profesional. Yo no sé si eso es lo que se busca, pero no se lo escribe, porque en realidad uno se da cuenta cuando ya se está haciendo un desenvolvimiento de la profesión, que encuentra uno que hay asignaturas que no eran necesario haberlas estudiado. Y ahí es donde viene un siguiente análisis. A ver, antes de entrar al siguiente análisis, quiero sus opiniones o sus comentarios o sus aportes en relación a lo que yo acabo de manifestar